Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. El día de hoy hablaremos sobre la yardiasis. Este sería el contenido a tratar a lo largo del video. Y sin más preámbulo, comencemos. La yardiasis es un padecimiento presente en todo el mundo. Se estima que hay cerca de 300 millones de personas parasitadas y el agente etiológico es Giardia intestinalis. ¿Qué es lo que pasa? La Organización Mundial de la Salud, en sus siglas OMS, propuso denominar este protozoo flagelado con ese nombre al parásito en humanos, Giardia intestinales, mientras que lo que es Giardia lamblia y Giardia duodenalis son considerados sus sinónimos. Cualquiera de los tres nombres es correcto. Nosotros nos vamos a referir como Giardia lamblia a lo largo del video por fines didácticos. Y cabe mencionar que va a ser la principal causa de diarrea protozoaria en determinadas áreas. La taxonomía de este parásito es bastante sencilla, empezando por el filum que es Sarcomastigofora, que quiere decir que es organismo de una sola célula, el subfilum Mastigofora, la clase Zomastigophorea y la familia Exemetidae. El género y especie es Giardia lamblia. ¿Qué es lo que pasa? El género de Giardia se compone de varias especies, no solamente de una, entre las que se encuentran al menos las más populares: Giardia muris, que es el parásito de roedores y aves; Giardia agilis, que es el parásito de anfibios; y Giardia duodenalis, que parasita a mamíferos, incluido el humano. Cuando se llevó a cabo estudios de material genético de Giardia lamblia, se decidió clasificarla en categorías con la denominación de las letras del alfabeto de la A a la H, de las cuales las que no se te pueden olvidar, las más importantes son la A y la B, ya que estas se consideran responsables de causar la enfermedad en humanos. Pareciera que la historia de Giardia lamblia no es tan importante, pero de hecho sí lo es, porque fue el primer parásito microscópico demostrado en la especie humana, descubierto por Anton van Leeuwenhoek en 1681, mientras experimentaba con su prototipo de microscopio analizando sus propias heces. Posteriormente llegó Lamb y él utilizó el nombre de Cercomonas intestinales para designar a este microorganismo, pero fue hasta 1882 cuando Kunster creó el nombre genérico de Giardia para designar protozoos flagelados que observó en el intestino de batrácidos. Más tarde, Alexei señaló que la especie encontrada en el hombre pertenecía a este género, pero no fue hasta 1888 cuando Blachar había sugerido que el parásito fuera denominado Lamblia, para honrar a Lamb, el investigador checo que lo redescubrió 200 años después de Leeuwenhoek. Para 1915, atendiendo el criterio de prioridad, Stiles propuso la unificación de la terminología con la designación binominal que conocemos como Giardia lamblia. Inicialmente no se le dio crédito como patógeno, sino que tuvo que pasar aproximadamente 50 años cuando se dejó de considerarse como comensal y se aceptó su carácter patógeno. La yardiasis es de distribución cosmopolita, que quiere decir que habita o que puede habitar en la mayor parte de climas y lugares. La infección va a ser más frecuente en edades pediátricas que en el adulto. En cuanto al sexo, es igual en ambos, tanto en niños que en niñas. Se puede presentar desde la lactancia, pero tiene sus picos máximos de prevalencia en los preescolares y escolares. En los países desarrollados la prevalencia es del 2 al 5% y en países en vías de desarrollo es del 20 al 69%. La yardiasis se adquiere por la ingestión de quistes eliminados en las heces y es de esperarse que el agua juega un papel importante en la transmisión, pero cualquier alimento, fomites o incluso las moscas domésticas pueden servir de vehículo. Además que los niños que no controlan esfínteres y se introducen en las piscinas pueden ser diseminadores de quistes. Claro, es una parasitosis zoonótica reemergente. Otras vías importantes son los manipuladores de alimentos sin la transmisión sexual en homosexuales, y es común en pacientes hipoagama globulinémicos y en turistas cuando viajan a países endémicos. Pasando a hablar de su morfología, tiene dos estadios durante su ciclo de vida, lo que es el trofozoito y lo que es el quiste.
El trofozoito va a ser la forma trófica o vegetativa que produce las manifestaciones clínicas, y el quiste es la estructura de resistencia y transmisión. La forma vegetativa, en este caso el trofozoito, se encuentra como parásito en el tubo digestivo del humano, y la forma de resistencia, que es el quiste, es la que sale con la materia fecal y se encuentra en el medio ambiente. Muy bien, a todo esto veamos las características por separado, empezando por el trofozoito. El trofozoito va a tener una simetría bilateral y es piriforme con forma de pera, como lo estás viendo en este dibujo o en esta representación, con un extremo anterior ancho y un extremo posterior sumamente delgado. Su diámetro mayor mide aproximadamente unos 12 a 15 micrómetros por unos 5 a 9 micrómetros de diámetro menor y 1.1 a 2 micrómetros de espesor, por lo que es aplanado en sentido dorsoventral. En la parte anterior y más alta tiene una estructura conocida como disco suctor, como se está señalando en pantalla, con una parte central rígida llamada axonema o axóstilo, como lo estás visualizando, que tiene como función de servir de esqueleto. En la porción de donde está el disco suctor tiene dos núcleos idénticos y ovalados, con una enorme masa de cromatina central que se asemeja perfectamente a unos ojos hacia la zona media. Por aquí tenemos un núcleo y otro núcleo, en total dos. Sobre el axóstilo se encuentran las estructuras denominadas cuerpos parabasales, que se asemejan a lo que es una boca, imaginando como esto, como si fuera una cara, que más o menos así aparece. Tenemos los dos núcleos y tenemos el cuerpo parabasal, que sería en este caso la boca. Tiene algunas vacuolas en el citoplasma y unas estructuras que son el nacimiento de flagelos. El disco suctor es ligeramente cóncavo y va a estar compuesto por tubulina y giardina. Tiene un borde y un surco laterales llamados borde y surco paradiscal, cuya función es participar en la adhesión a la superficie intestinal. En el citoplasma hay ribosomas, microtúbulos, endomembranas, depósitos de glucógeno, pero van a carecer de mitocondrias y de aparato de Golgi. Los flagelos nacen de unas estructuras denominadas befleroplastos y tienen en total lo que son 4 pares de flagelos, los cuales se designan de acuerdo a su posición: anterior, posterior, neutral y caudal. Ahora quiero que seas muy observador. Lo que estás visualizando en esta imagen son 3 trofozoitos de Giardia lamblia en una impronta de mucosa teñida con giemsa. En esta otra imagen tenemos lo que son 2 trofozoitos de Giardia lamblia en tinción de Kohn. Observamos múltiples trofozoitos, el núcleo, los flagelos y el cuerpo medio. Y por último, en esta imagen observamos un trofozoito de Giardia lamblia teñido con tricrómico. Pasando a la siguiente diapositiva, vemos lo que es una microscopía electrónica de barrido de trofozoitos de Giardia lamblia. En la número A estamos viendo en la región ventral lo que se observa principalmente es el disco suctorio y tenemos los flagelos ventrales. En la B observamos la superficie dorsal lisa y en la C lo que estamos visualizando principalmente son protuberancias y digitaciones en el citoplasma. También observamos lo que son los flagelos caudales, como te lo estoy señalando aquí en pantalla. Esta siguiente imagen es una microscopía electrónica de transmisión. Lo que estás viendo es una sección coronal de trofozoitos que muestra lo que es el disco suctor con las flechas más gruesas. Tenemos lo que son los núcleos, también los axonemas, la cresta lateral. En este caso tenemos el flanco ventrolateral y tenemos también las vesículas dorsales.
El quiste es una estructura ovalada, o en algunas biografías lo vas a encontrar como ovoide. Va a ser más pequeña y puede medir desde 6 a 7 micrómetros hasta 10 a 12 micrómetros. Tiene como la característica fundamental de ser la fase de resistencia que le va a permitir vivir en el medio ambiente. Y esa característica se debe a la denominada pared quística, como lo estás observando aquí en pantalla, en este dibujo, en este esquema, que es una pared gruesa que mide aproximadamente de 0.3 a 0.5 micrómetros de espesor y va a estar compuesto por una capa filamentosa externa y una membranosa interna. En el interior, en su citoplasma, contiene lo que son 4 núcleos, generalmente son 4, como en este esquema, 1, 2, 3, 4, pero algunas biografías pueden considerarlo hasta a veces hasta 8. Algunas otras biografías nos dicen que los quistes maduros tienen 4 núcleos, mientras que los inmaduros tienen 2, como lo observamos aquí en pantalla, en este quiste de Yerlia lamblia teñido con tricómico. Además podemos encontrar lo que son restos de flagelos y en algunas ocasiones los cuerpos parabasales, vacuolas, axonemas y fragmentos del disco suctor y cuerpo medio. Claro, los núcleos y las fibrillas van a ser visibles tanto en preparaciones frescas teñidas con yodo como en frotis teñidos con tricómico, como el que te acabo de mostrar en pantalla. A continuación te voy a explicar lo que es el ciclo biológico, pero lo vamos a retomar con algunas preguntas para complementar esta información. Lo que tienes que saber es que los quistes van a salir del organismo del huésped con las heces de humanos y animales y van a contaminar el agua y alimentos. El mecanismo de infección es por fecalismo, muy importante. Tanto los quistes como los trofozoitos se pueden encontrar en las heces en estadios diagnósticos. Como número 1 tenemos que la infección se produce por la ingestión de quistes en agua o en alimentos contaminados o por vía fecal oral, tanto manos o objetos contaminados. Como número 2 tenemos que una vez que se llevó la infección por esta ingestión de quistes, en el intestino delgado se va a llevar lo que es la desinquestación, va a liberar trofozoitos. Y algo muy importante, que por cada quiste se van a estar liberando lo que son 2 trofozoitos. Y estos trofozoitos se van a multiplicar por fisión binaria longitudinal, como lo estás observando aquí en pantalla, permaneciendo en la luz del intestino delgado proximal, donde pueden ser estables o donde pueden estar libres o adheridos a la mucosa por un disco de succión ventral. Como número 4, la ingestión ocurre cuando los parásitos transitan hacia el colon y el quiste es el estadio que se encuentra con mayor frecuencia en las heces no diarreicas. Entonces pasamos de lo que es un trofozoito a de nuevo lo que es un quiste. Y debido a que los quistes son infecciosos cuando se eliminan en las heces o poco después, es posible la transmisión de persona a persona. Una vez comentado el ciclo biológico, pasemos a las preguntas para complementar. Como número 1, ¿cuál es el mecanismo de infección? El mecanismo de infección, como lo comentamos, es por fecalismo. ¿Cuál es la dosis mínima? Las biografías nos dicen que es aproximadamente de 10 a 25 quistes y la activación se inicia cuando los quistes pasan por el estómago y se exponen al pH ácido, se desenquistan en el duodeno debido al cambio de pH alcalino. ¿Cómo se reproducen? Se reproducen asexualmente por fisión binaria longitudinal, como lo estás observando. En cuanto a su hábitat, el parásito tiene su hábitat en las criptas del duodeno y yeyuno, en donde se desplaza activamente ayudándose con los movimientos flagelares. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué pasaría si el trofozoito sale al medio ambiente? Cuando no logra transformarse en quiste, cuando el tránsito intestinal está acelerado, al salir el trofozoito, este se va a desintegrar porque no tiene la capacidad para resistir a los factores del mismo ambiente. ¿Cuál es la forma infectante? Es el quiste.
¿qué papel tienen las sales biliares y el colesterol? Estas van a ayudar a favorecer su crecimiento y se considera que la cantidad de agua y la escasez de colesterol pueden servir de estímulos para que cambie la forma y se active la expresión de genes codificantes de las proteínas del enquistamiento, ya que en el duodeno y en el yeyuno hay más agua que en el intestino grueso, y al avanzar por el intestino Giardia lamblia se va transformando a medida que le falta agua, dejando su estado de trofozoito para convertirse en quiste, el cual sale con la materia fecal al medio ambiente. Y por último, ¿cuál es la duración del ciclo celular? Este va a variar entre 6 y 20 horas o más. En cuanto a la patogenia de Giardia, va a causar daño por diferentes mecanismos, empezando por el traumático. La adhesión y la colonización de trofozoitos de Giardia en el intestino va a estar mediada por factores tanto físicos y químicos. Como número uno tenemos la adherencia, que se produce por la presión negativa del disco suctor, como el de una ventosa. Como número 2, las proteínas contráctiles del disco suctor, que son giardina, actina y miosina, tropomiosina y vinculina. Y otra forma de traumatismo constituye la pérdida de la continuidad del epitelio intestinal. En cuanto a lo enzimático, otras enzimas como las sulfatasas, la fosfatasa ácida, las hidrolasas, la tiolproteinasas van a favorecer a la adherencia del parásito al epitelio intestinal, debido a que estas van a atacar a las glucoproteínas de los enterocitos y alteran la integridad de las microvellosidades. Otro síntoma, o más bien otro mecanismo que explica los síntomas y la atrofia de las vellosidades, es las que inducen las toxinas de Giardia. Hay algo que se conoce como safaratoxinas, que son péptidos pequeños que se encuentran en venenos de diversos organismos, y la homología encontrada es con el veneno de Asparil enganensis, que se asemeja a lo que es prácticamente a los síntomas observados en giardiasis por esta mordedura de esta serpiente, que ocasiona dolor abdominal, diarrea, vómito, náuseas, y pues son síntomas semejantes. En cuanto a lo que es la barrera mecánica en el duodeno y el yeyuno, la bilis favorece el crecimiento de Giardia, por lo que algunas zonas van a estar cubiertas de trofozoitos, y estos son una barrera mecánica, impiden la absorción total de lo que son los nutrientes. Y mire esta imagen muy bonita que es Giardia, que se muestra bajo lo que es un microscopio flotando sobre una célula en el intestino. Esta pues está pretendiendo adherir para absorber lo que son los nutrientes. La ruptura de uniones celulares. Aquí se ha demostrado que los trofozoitos de Giardia desorganizan las uniones celulares a nivel de la zona occludens, o en sus siglas ZO-1, e incrementan la permeabilidad transepitelial. Solemos tener también hiperplasia de las células caliciformes. Aquí se ha observado que Giardia estimula el incremento de células caliciformes, lo que provoca un debilitamiento de las uniones celulares. Por último, hablamos de lo que es la competencia y la apoptosis. En cuanto a la competencia con el huésped, los trofozoitos van a competir con el huésped por sales biliares. Su disminución en el intestino va a alterar la formación de micelas y se produce malabsorción de grasas. También atorrea, que es la eliminación de grasas en la materia fecal. Y en cuanto a la apoptosis, Giardia induce apoptosis en enterocitos y es dependiente de caspasa 3. Muy importante que el efecto proapoptótico o proapoptótico de Giardia podría explicar la carencia de infiltrado inflamatorio en el tejido intestinal colonizado por este parásito. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el periodo de incubación es de 12 a 19 días y el de infección dura algunas semanas a varios meses. Esta parasitosis puede ser tanto asintomática o sintomática, con fase aguda o crónica.
El dolor abdominal es epigástrico y transpandreal inmediato. Las evacuaciones son explosivas, profusas, acuosas al principio y después ateorreicas, fétidas, y aquí algo muy importante es que son sin sangre ni moco. Tenemos lo que es también la hiporexia, que es la falta de apetito. Tenemos los borborigmos, que son los ruidos abdominales causados por el movimiento de los intestinos a medida que impulsan el alimento. En cuanto a las formas crónicas, la giardiasis crónica puede variar varios meses y va a ser devastadora en la población infantil, porque el dolor abdominal se exacerba durante la ingestión de alimentos y los niños dejan de comer, además que presentan meteorismo, distensión abdominal, flatulencia fétida, malestar general, astenia, adinamia, pérdida de peso, talla baja, algo muy importante, y el déficit cognitivo. Las evacuaciones van a ser blandas, estatorreicas y fétidas. Puede también alterarse con varios periodos de estreñimiento, evacuaciones de consistencia normal. Y en esta fase los pacientes pueden desarrollar malabsorción de las vitaminas, tanto la A como la B12, micronutrientes como hierro y zinc, proteínas, lípidos, carbohidratos y sobre todo lactosa, sacarosa, maltosa e isomaltosa. Los individuos que cursaron con malabsorción de lactosa pueden mostrar intolerancia a lo que es la leche, por lo que se recomienda no ingerir productos lácteos durante los primeros 30 días después del tratamiento. El diagnóstico de esta parasitosis se lleva a cabo demostrando la presencia de quistes en la materia fecal mediante estudios coproparasitoscópicos. El número mínimo de estudios coproparasitoscópicos para descartar la giardiosis es de 3, pero si los resultados son negativos, el cuadro clínico consiste de esta parasitosis en solicitar una serie de 5 estudios, como lo está haciendo aquí. Además que los trofozoitos se pueden buscar en un individuo que tenga diarrea en un examen en fresco. La otra posibilidad es realizar un estudio de contenido duodenal para llegar hasta el hábitat del parásito. Vamos a sacar un poco de material que ahí se encuentre y verlo en el microscopio. Para ello se utiliza una cápsula de Bell, como lo está haciendo aquí, que es una cápsula de gelatina prácticamente, como la de los antimicrobianos, pero cuyo interior se encuentra un hilo entrelazado de nylon y algodón que mide aproximadamente de 90 centímetros y tiene al final un contrapeso. Es importante. El paciente en ayuno va a deglutir esta cápsula con alguna bebida, podría ser un ejemplo un té, y el extremo del hilo se sujeta en la mejilla con alguna cinta adhesiva. Se le indica que camine durante 4 horas para que la cápsula se desintegre en el estómago. El hilo llega hasta el duodeno y el contrapeso se va a expulsar con las heces. El hilo, una vez pasado esto, se extrae impregnado con líquido duodenal, que tendría que ser de color amarillo, y un poco de moco. El líquido del hilo se exprime en una caja de Petri, se coloca una alicuota en un portaobjetos y se busca trofozoitos mediante microscopía de contraste de fases. Otra alternativa es el sondaje duodenal, en el que se introduce una sonda para sacar contenido duodenal y observarlo al microscopio, buscando la presencia de trofozoitos. Si las heces son formadas, se realizan estudios coproparasitoscópicos de concentración para la búsqueda de quistes. También tenemos algunas otras opciones, como lo son el estudio inmunológico, que tiene la ventaja de que se pueden detectarse pequeñas concentraciones de antígenos en las heces. La prueba de ELISA, que reconoce el antígeno GSA65. También pueden recurrir al diagnóstico molecular de DNA por Giardia en la materia fecal por PCR. En cuanto a su tratamiento, debe establecerse en pacientes con giardiasis asintomático-sintomática, debido a que en ambos casos los trofozoitos quedan en el ambiente adverso para que
para los procesos de absorción, lo que produce diferentes grados de malabsorción y déficit del desarrollo intelectual. Por aquí tenemos varios, como la quinatricina, el metronidazol, el tinidazol, la furolosina, el albendazol, el mebendazol y la nitazoxanina, sus dosis pediátricas y dosis en adultos. Algo muy importante, que la nitazoxanida se considera un tratamiento alternativo útil para la yardiasis resistentes, porque últimamente ha habido mucha resistencia a estos tratamientos, principalmente a la yardiasis resistente al metronidazol y al albendazol. En cuanto a la prevención, es muy sencilla. Para prevenir la yardiasis se requiere contar con agua libre de quistes, un manejo adecuado de las excretas, hábitos correctos de la higiene personal con lavado de manos antes de consumir lo que son los alimentos y después de defecar, y desinfectar lo que son frutas y verduras que se ingieran sin cocción, el manejo higiénico de utensilios para preparar e ingerir alimentos y el control de manipuladores de alimentos. Hasta el momento hemos abordado todos los puntos importantes sobre este tema, pero veamos algunas preguntas de evaluación que son importantes para tus exámenes o para cualquier cosa que se llegara a presentar. Como número 1, ¿qué otros sinónimos tiene Giardia intestinalis? Como lo comentamos en el video, es Giardia lamblia y Giardia duodenalis. ¿Cuántos estadios tiene el parásito en su ciclo de vida? Principalmente 2, o exclusivamente solamente 2, trofozoito y quiste. ¿Cómo se adquiere la infección y cuál es el estadio infectante? Por fecalismo, fundamentalmente por vía hídrica, alimentos contaminados y por transmisión directa ano-mano-boca. La fase infectante es el quiste, también la estructura de resistencia, diseminación y de transmisión. ¿La yardiasis es una zoonosis? Sí, yo te comenté que porque los trofozoitos del grupo morfológico Giardia intestinalis se encuentran en una variedad de mamíferos, incluido el humano. Tenemos también estas siguientes. ¿Por qué es fundamental que la población infantil no padezca de yardiasis? Lo que pasa es que puede dejar secuelas irreversibles en niños porque, por ejemplo, la talla baja, la pérdida de peso y el déficit intelectual. ¿Por qué algunos pacientes se solicitan estudios coproparasitoscópicos en series de 5? Principalmente porque la eliminación de los quistes en la materia fecal es irregular. Y hasta aquí sería el tema de hoy. Espero te haya gustado. Escríbeme en los comentarios qué es lo que más te gustó del video y cuál siguiente parásito te gustaría que explicara. Muchas gracias.